Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana de este día 27 del mes de marzo de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Saludamos en esta hora a todos los que están llegando a la sintonía a través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook. También un saludo especial a toda la gente que nos sigue allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Pensilvania, la Florida, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, la Isla del Encanto, la Isla de Cuba. Saludo especial para toda la gente del Ecuador, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de todo Sudamérica. Saludo especial a toda la gente de España que nos saluda también. Saludo especial para todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a comenzar nuestro tiempo elevando una plegaria a nuestro buen Dios, agradecidos por un nuevo día que nos regala, por la oportunidad que nos da de comenzar una vez más en su presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, por la bendición que tenemos, Señor, de acercarnos al trono de la gracia, al trono de la misericordia, Señor, para exaltarte, para reconocer, bendito Señor, tu grandeza, tu poder, tu señorío, para reconocer, Señor, tu bondad, tu gracia especial, Señor, derramada, Señor, en nuestros corazones. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salvación tan grande que tú nos das, Señor. Gracias por la provisión que cada día, Señor, llega a nuestra mesa, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por protegernos en nuestra entrada, en nuestra salida, por darnos cada día, Señor, oh Dios del cielo, el pan diario, el pan espiritual, bendito Dios del cielo. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es medicina a nuestro cuerpo, Señor. Tu palabra que es luz, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, Dios del cielo, por la familia. Gracias por, oh Dios, el trabajo. Gracias por todas las cosas que tú nos permites realizar, Señor, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra, Señor, en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad, que nos hagas entender, Señor, tú cada vez más que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Dios del cielo. Que tu palabra genere en nosotros esas convicciones firmes que nos sostengan, Señor, en medio de un mundo lleno de mentira, engaños, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios. Aquí estamos, Señor, dispuestos para ti, sedientos de ti, Señor, anhelando cada vez más tu presencia en nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, toma este tiempo, Señor, y continúa hablándonos, Señor, al corazón, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos infinita gracia, Señor. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día.
Así es, Señor. Tu palabra es la voz que nos habla en la mañana, es tu dulce melodía, es el alimento, Señor, en el desierto. Esa es tu palabra, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, aquí estamos una vez más en nuestro tiempo devocional y vamos a continuar con nuestra meditación, con nuestra reflexión. Comenzamos el día de ayer acerca de las convicciones. Convicciones que transforman nuestra vida. Estamos hablando de qué es una convicción. Estamos hablando de que las convicciones realmente son aquella doctrina, aquel conocimiento que nos afirma, que nos afianza y nos permite continuar. Leímos ayer Hebreos capítulo 11, verso 1, cuando nos habla acerca de la fe, de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, entender que el diccionario, los diccionarios definen las convicciones como una creencia fija o fuerte en nuestros corazones. Las convicciones es aquella conocimiento que tenemos que nos permite actuar con seguridad. Nuestras convicciones incluyen los valores de la vida y que nos llevan a ejercer, a tener un compromiso que va mucho más allá de nuestras fuerzas. Cuando hay convicciones firmes, realmente se arriesga absolutamente todo por ellas. La Biblia nos habla de esas convicciones basadas en los principios de Dios, en las promesas del Señor. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios y a su palabra, estaremos caminando sobre una base muy sólida, muy firme, que no nos va a permitir fluctuar, que no nos va a permitir declinar, que no nos va a permitir claudicar entre la duda, entre dos pensamientos, como muchas veces le pasó al pueblo de Israel. Entonces, hoy vamos a continuar con esa reflexión acerca de lo que son las convicciones en nuestra vida. Estamos hablando de que el Señor nos llama, ¿cierto? Y es un privilegio el saber de que somos llamados, un privilegio inigualable. Somos hijos de Dios y nada ni nadie nos puede cambiar esa realidad de hijos, como el apóstol Pablo lo afirma acerca de esa seguridad, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando se tienen esas convicciones tan firmes, en nada ni nadie nos va a poder sacar de esa postura, de esa situación. El ser hijo de Dios es el comienzo de un estilo de vida que da testimonio de quiénes somos. Ahí tenemos que comenzar a mostrar ese testimonio. La Biblia nos habla de la importancia del testimonio en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahí habla de que todos estos héroes de la fe tuvieron buen testimonio de haber agradado a Dios. Mientras transitaron por el mundo, mientras trasegaron por el mundo y enfrentaron las pruebas y las dificultades, siempre tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Empezando desde Abel, empezando por Moisés, empezando por Abraham, empezando por todos aquellos héroes de la fe que se mencionan en esta galería de los héroes de la fe. Ellos tuvieron convicciones. Eso fue lo que los permitió mantenerse firmes, sin fluctuar, a pesar de la oposición, a pesar de la influencia de un mundo caído, de un mundo perverso. Hoy más que nunca el cristiano necesita tener convicciones firmes. En un mundo lleno de maldad, lleno de mentira, engaño, en un mundo donde todo es relativo, en un mundo donde todo es según la conveniencia. No, nosotros no tenemos que movernos según las conveniencias, sino según los principios, según las convicciones.
Cuando decidimos vivir una vida basada en principios, nos mantendremos firmes, sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar. Dice que el hombre inconstante, el hombre que duda es inconstante en todos sus caminos, dice el apóstol Santiago. Inconstante en todos sus caminos. Es como la onda del mar que es llevada y traída de un lado para otro. Así es la persona que no tiene convicciones firmes. Es fácilmente manipulable. Es fácilmente seducida. Una persona que no tiene esas convicciones sólidas y firmes en su vida. Solo mostramos algo de que realmente somos, que Cristo vuelve y seremos como Él es perfecto en toda su manera integral. Recordemos que tenemos un referente por excelencia que es el Señor Jesucristo, nuestro modelo, molde y ejemplo por excelencia. El ser hijo de Dios es un gran privilegio, pero también trae consigo responsabilidades. Responsabilidades ineludibles, que no las podemos nosotros obviar, que no las podemos nosotros pasar por alto. Privilegios determinan también responsabilidades. Y en la Biblia es eso, es así, el que más se le da, más se le exige. ¿Sí? El que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Hemos adquirido la autoridad de ser hijos de Dios. La potestad, dice el autor, el apóstol el apóstol Juan en capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos da la potestad, que nos da esa autoridad de ser hijos de Dios, pero también al mismo tiempo recibimos responsabilidades. La responsabilidad ineludible de testificar aquí en la tierra de que somos hijos de Dios. Y eso tiene que ver con el comportamiento. Eso tiene que ver con nuestras acciones, con nuestras palabras, es con nuestra manera de vivir. Los privilegios determinan también responsabilidades. También determinan responsabilidades. No es, con Dios no es, digámoslo, que solamente son privilegios y privilegios y privilegios y nada de responsabilidades, como suele suceder con muchos padres que levantan a sus hijos concediéndoles absolutamente todo y no exigiéndoles cumplir con sus deberes, cumplir con el trabajo. Entonces dice allí en Primera de Juan, en el capítulo 1, vamos a buscar Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, nos dice aquí la palabra del Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, aquí hay una responsabilidad ineludible, que es la santidad, que es apartarse de todo aquello de lo cual fuimos rescatados de una vana manera de vivir, fuimos rescatados del pecado. Y el Señor quiere que nosotros nos alejemos y que vivamos para Él. Entonces dice que vivamos purificando. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces todo aquel que tiene esa esperanza bienaventurada. Todo este capítulo nos comienza diciendo, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste, seremos manifestados, seremos como Él, semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, aquí hay una promesa poderosísima, seremos como Él. Y dice que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica. Se purifica. Estamos llamados a una purificación diaria.
Por eso el apóstol Pablo nos exhorta allí en Romanos capítulo 12, ¿sí? Verso 1 y 2, dice que por las misericordias de Dios y presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, ¿sí? Y por eso nos llama también a renovar nuestra mente, a renovar nuestros esquemas mentales, a derribar esos esquemas mentales. Entonces, purificarse a sí mismo señala que todo hijo de Dios ha de estar consciente de que debe luchar contra el pecado que nos rodea, que nos asedia constantemente. El pecado está en el mundo, estamos viviendo en un mundo caído, en un ambiente hostil para el cristiano. Y por eso es necesario permanecer firmes, sin fluctuar, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos aquellos hombres de Hebreos 11 que hemos mencionado, dice que ellos permanecieron firmes en su fe, en sus creencias, porque tenían sus ojos puestos en un galardón, en la promesa. Y por eso ellos pasaron y muchos de ellos terminaron muy mal, terminaron muertos, terminaron como mártires, sufriendo penalidades, pero porque ellos sabían de que su vida iba a trascender. Entonces dice que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica. Y esa debe ser una motivación para nuestra purificación. Responsabilidades, ¿por qué? ¿Por qué responsabilidades? Miremos aquí lo que nos dice acerca de el pecado. Por eso es que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica de todo pecado. Definición de pecado, hay una definición de pecado. Lo podemos ver en Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 4, dice allí la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el pecado, ¿cómo se define? Hay una palabra griega que es amartía, con H. ¿Qué significa? No dar en el blanco. No dar en el blanco. En el blanco fijo, en el blanco preestablecido. El no alcanzar el estándar. El no alcanzar la medida. El no dar en el blanco, no dar en el objetivo. Es la acción de hacer pecado, ¿sí? Hay una norma, hay una ley establecida. El Señor dice: no robar, no mentir. Y están los mandamientos, los parámetros establecidos por Dios. Cuando no alcanzamos a dar en ese blanco, a cumplir ese mandamiento, eso se llama pecado. Estamos completamente desenfocados. Amartía, no se le olvide esta palabra, no dar en el blanco. No dar en el blanco respecto a el mandamiento. También se requiere o se refiere a la infracción. Una infracción es franquear un límite, transgredir un límite, transgredir una norma, ¿sí? Hay otra palabra griega que es anomía, vivir sin respeto a los principios establecidos. Es decir, vivir sin Dios y sin ley. Hay gente que vive según su parecer. O sea, que están infringiendo constantemente los mandamientos del Señor. Anomía, vivir sin respeto a los principios establecidos por el Señor. Es la motivación de hacer pecados, ¿sí? Es un estilo de vida que se establece en las personas que no tienen para nada en cuenta a Dios, como lo describe el apóstol Pablo ahí en Romanos 1. ¿Sí? Profesando ser sabios se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria de Dios por la mentira, dando culto a las escrituras antes que al Creador. Entonces, por eso el Señor entrega a esa gente a una mente reprobada, para que hagan lo que no conviene, lo que no les conviene, para que hagan lo que quieran. Luego, responsabilidades
es muy importante que la vida cristiana denota y demanda responsabilidades. No podemos darnos el lujo de pecar de manera habitual, de manera permanente, de manera constante. En primera de Juan, el capítulo 3 y 4, volvemos a leerlo: todo aquel que comete pecado infringe, transgrede también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Es infracción de la ley. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque el pecado es una de las manifestaciones del profundo orgullo, ¿cierto? Del egocentrismo que muchas veces hay en el corazón del hombre. Querer hacer las cosas como a mí me parece. Somos llevados a veces de nuestro parecer. Proverbios habla de eso, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Habla del paralelo, del parámetro que hay entre el justo y el impío, entre el sabio y el necio, ¿sí? Entonces dice que nosotros debemos ser sabios en toda nuestra manera de vivir. Estamos hablando de la responsabilidad de ser hijos de Dios, que también trae los privilegios, pero también trae responsabilidades. Entonces, uno de los propósitos de Dios es la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? En nuestra vida. Él vino para quitar el pecado. Él vino para abolir el pecado, ¿sí? Él se hizo pecado para eliminar el pecado. En primera de Juan 3, capítulo, versículo 5, nos dice la palabra del Señor: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Recuerden que Él es el mediador, que Él es el redentor, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado, no que lo borra ni que lo cubre, lo quita constantemente, completamente. ¿Sí? Él tomó su lugar, Él tomó mi lugar, Él tomó el lugar de toda la humanidad y cargó sobre sí el pecado. Él vino a quitar completamente el pecado que nos asedia. Entonces, quitar la raíz en el Hijo de Dios tiene que ver con eso, con renunciar completamente a esa conducta de pecado. Se habla de iniquidad, ¿cierto? Se habla de esa herencia de maldición, de esa herencia pecaminosa que nosotros heredamos de nuestros padres, de Adán y Eva, y que la hemos venido heredando de generación a generación, ¿sí? Y es quitar esa raíz de pecado de nuestra vida. También la responsabilidad de que de quitar del creyente, ¿cierto? Ese pecado, ¿para qué? Para vencer al pecado. Él nos da a nosotros todos los elementos para que nosotros podamos vencer, porque Él ya venció, ¿sí? Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Él tomó el lugar. En Cristo somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo. Somos más que victoriosos. Entonces, apropiarnos de esa verdad, apropiarnos de la obra de Cristo en la cruz, genera en nosotros convicciones firmes, para que cuando venga la tentación, para cuando venga la acechanza del enemigo, pues nosotros nos paremos firmes en esa promesa bienaventurada, que nos lleva a renunciar completamente al pecado y vencer de esa manera el pecado. Nuestra fe vence. Y las promesas de Dios están allí para que nos apropiemos y cuando venga el enemigo con su artimaña engañosa, ¿sí? Podamos estar firmes en nuestras convicciones, como lo estuvo el Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado, para ser tentado. El diablo le ofreció, en 3 ocasiones lo tentó. Le ofreció comida, le ofreció
riqueza, le ofreció placer. ¿Sí? Eso es lo que ofrece normalmente, ¿sí? El enemigo. Y a todas ellas le respondió, Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Sí? En 3 ocasiones el Señor respondió, escrito está. Ese escrito está genera en nosotros convicciones firmes, profundas, que no nos van a dejar caer, que no nos van a dejar sucumbir ante la tentación del tentador que está constantemente al acecho. Entonces, estamos hablando de la responsabilidad de ser hijos de Dios. Entonces, nuestra identidad eh, como hijos de Dios, a ver, ¿qué pasó? Perdón. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios determina nuestra conducta. Determinará nuestra conducta. Seguimos leyendo aquí en primera de Juan, en el capítulo 3, verso 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Bueno, ahí está. Si persistimos en el pecado, es porque no conocemos realmente al Señor. No le hemos conocido. Porque todo aquel que le conoce, todo aquel que le ha recibido genuinamente, no peca. ¿Sí? No peca. Es tentado, pero no peca. Entonces tenemos perdón, tenemos la responsabilidad de como hijos, dice todo aquel que permanece de él. Y esto es muy importante, la permanencia. En San Juan 15, él nos habla acerca de la vid. Mi padre dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí permanece lleva fruto. En mí permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanencia. Eso habla de una constante comunión con Él, de una constante búsqueda. Por eso es importante comenzar cada mañana en la presencia de Él, para que esas convicciones se vayan afianzando cada vez en nuestra vida, para que sus promesas sean cada vez más claras en nuestro corazón y de esa manera podamos trasegar por este mundo lleno de maldad, lleno de peligros y acechanzas. De nuestra relación con Jesús determinará nuestra conducta cotidiana. ¿Sí? Recordemos el ejemplo de los primeros cristianos, ahí en el libro de los Hechos. El comentario que ellos sacaban de la gente era, mirad cómo se ama. Mirad cómo se ama. Y por eso cada día más gente llegaba y se convertía y se unía a ellos por el testimonio contundente de vida que estaban mostrando ante el mundo. El testimonio es muy importante. A veces estamos predicando y predicando y predicando, pero la gente no se convierte. ¿Por qué? Porque la predicación no es coherente con el estilo de vida del que está predicando. ¿Sí? ¿Qué da autoridad a la predicación? El testimonio, el testimonio, el testimonio. ¿Sí? El testimonio. Es muy importante. Las palabras pueden convencer, pero el testimonio es el que arrastra. El testimonio es el que convence finalmente a las personas. Porque no solamente se dice, sino que también se hace, se vive. Entonces, nuestra relación con Jesús va a determinar nuestra conducta diaria, nuestra conducta cotidiana, en todos los ámbitos donde nos movemos, en la casa, en el trabajo, en la calle. ¿Sí? Ahí se tienen que mostrar las credenciales de
un verdadero hijo de Dios. Pecar de manera habitual, sin señal de arrepentimiento, es una señal de no conocer a Dios. Entonces, ahí podemos llegar a caer tal en el engaño, ¿cierto? De que el pecado se vuelve un hábito, se vuelve de una manera, un estilo de vida, ¿sí? Sin esa señal de arrepentimiento, porque no quiere decir que no pequemos, ¿sí? Podemos pecar. Y por eso cada vez el Señor nos deja la opción de confesar. ¿Qué dice Primera de San Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea que no quiere decir que no podamos pecar, ¿sí? Estamos en el mundo y podemos pecar de una u otra manera. Y por eso cada día debemos presentarnos delante de Él, ponernos a cuentas con Él, ¿sí? Y cada vez tenemos que llegar al punto de confesar cada vez menos pecados, porque dice que todo aquel que es conocedor de esa esperanza se purifica cada día. Entonces, nuestra relación con Jesús va a determinar nuestro estilo de vida cotidiano. Y cuando pecamos deliberada o habitualmente, sin una señal de arrepentimiento, es una señal de que no conocemos a Dios, de que no hay un convencimiento, de que no hay convicciones firmes y profundas en el corazón. Y entonces por eso la inconstancia en muchos cristianos, ¿cierto? De que batallan y luchan con el pecado. ¿Por qué? Porque no están plenamente convencidos de lo que Dios ha realizado en sus corazones. Responsabilidades que nosotros debemos tener. El que practica el pecado de manera habitual, como su estilo de vida cotidiano, sin conciencia de su pecado, no pertenece a la familia de Dios. Esta persona podemos decir de que no se ha convertido, de que no le ha recibido genuinamente en el corazón. Allí en el versículo 7 y 8 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer, deshacer, destruir las obras del diablo. ¿Sí? Bien claro lo que dice allí. El que practica pecado, ¿sí? Ahí está. El que practica pecado es del diablo, es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y recordar que para eso apareció el Hijo de Dios, para eso vino. A eso vino, a destruir, ¿cierto? El pecado, a destruir las obras del diablo. Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Habla del nuevo nacimiento. Por eso estamos hablando de responsabilidades de ser hijos de Dios. Entonces, Dios ha sembrado en nuestros corazones. A ver, ¿qué se me hizo? Dios ha sembrado en cada hijo de Dios, en nuestros corazones, la semilla de santidad, cuyo fruto es la vida agradable al Padre, la vida agradable a Dios. Ahí está en el versículo 9, ¿sí? Dice, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, es nacido de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, y lo escribe en segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. El Hijo de Dios puede cometer pecados, pero el fracaso nos lleva al arrepentimiento y la confesión de los mismos. Es decir, saber que cuando pecamos, las cosas no van a salir bien. Vienen consecuencias. Y cuando vienen esas consecuencias es donde debe venir el arrepentimiento. El arrepentimiento y la confesión del pecado. Por eso diariamente tenemos que presentarnos ante Él. Y no dejar que se acumule esa carga de pecado. ¿Sí? Y ahí es donde hablamos de la respiración espiritual, de practicar la respiración espiritual. ¿En qué consiste la respiración espiritual? Bueno, así como la respiración física, la respiración de nuestro cuerpo es indispensable, porque si dejamos de respirar, pues nos morimos. No se va a oxigenar nuestra sangre y nos vamos a intoxicar y vamos a morir. Así como en la respiración en el cuerpo humano es indispensable, necesaria, también lo es automática. ¿Sí? Usted está respirando en este momento y usted no está pensando, voy a respirar, no, usted está respirando y está haciendo otras actividades, es automática. ¿Sí? Entonces, igual pasa con la respiración espiritual, que consiste en ¿qué? En exhalar el pecado, confesarlo, e inhalar el perdón de Dios. Inhalar el perdón de Dios constantemente. ¿Sí? Porque todos los días estamos expuestos al pecado. Entonces Dios ha sembrado en cada hijo de Dios la semilla de santidad, ¿sí? La simiente de su Hijo, cuyo fruto es la vida agradable al Padre, una vida santa. Luego el Hijo de Dios puede cometer pecados, pero debe arrepentirse y confesar esos pecados inmediatamente al Padre. En conclusión, ser hijo de Dios ser hijo de Dios se hace evidente entonces. Perdón, ser hijo de Dios se hace evidente por la conducta, por el comportamiento para con Dios y para con el prójimo, con los hombres. ¿Sí? Para con Dios y para con los hombres. Allí en el versículo 10 de primera de Juan, capítulo 3, verso 10, dice la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, por eso dice en el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Entonces, mañana continuaremos hablando entonces de este tema acerca de las convicciones, lo importante que son las convicciones y que nos lleva a nosotros a evaluarnos y a revisar cómo están nuestras convicciones. Y ahí vamos a poder entender por qué las luchas, por qué la inconstancia, por qué el testimonio es tan importante, por qué el mal testimonio en muchos creyentes lleva a que no alcancen la bendición del Señor ni las promesas de Dios se cumplan en sus vidas. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por la alegría inmensa de poder sentarnos en esta mañana a tus pies
para ser ministrados, para ser enseñados por ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las convicciones que tú, Señor, has generado, establecido en nuestro corazón. Permite que permanezcamos firmes sin fluctuar en ellas, Dios del cielo, sabiendo que fuimos liberados de una vana manera de vivir, que tú pagaste el precio, Señor, por nuestras culpas, que nos hiciste libres, Señor, para que ya no estemos sujetos al yugo de la esclavitud, Señor. Gracias, Dios del cielo, por Jesucristo. Gracias, Señor, por por el Salvador tan grande que nos diste, Señor, la salvación tan grande. Gracias por el Espíritu Santo, que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Gracias por tu palabra, por las promesas, Señor, oh Dios del cielo. Gracias por la esperanza que has puesto en nosotros, Dios del cielo, la cual debe ser una motivación suficiente, Señor, para apartarnos de todo aquello que no es de tu agrado, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, oh Dios del cielo, que cada día nos afiances más y más en tu palabra, en tus principios, bendito Dios del cielo, para que seamos, oh Dios, libres de esa vana manera de vivir y que nuestras convicciones nos lleven, Señor, a estar firmes, sin fluctuar, Señor, oh Dios del cielo, en el llamado que tú nos has hecho de ser tus hijos y poder testificar y evidenciar ante el mundo, Señor, de que tú eres real, Señor, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, coherederos con Cristo, Señor. Gracias, Dios del cielo, por este día. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a todos aquellos, Señor, que mantienen firmes sin fluctuar, sin dudar, Señor, en sus corazones. Y ayuda también a aquellos, Señor, que todavía batallan con las dudas, que todavía batallan con la incredulidad, Señor, oh Dios del cielo. Afiánzalos y afírmalos, Señor, oh Dios, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que el 29 de mayo al 1 de junio, tendremos nuestro encuentro de familias en libertad para adorar, nuestro congreso global, allí en Deerfield Beach, en Florida. Ahí cerca a Fort Lauderdale, en un resort maravilloso, el Hotel Hilton. Ahí tendremos estos jueves, viernes, sábado y domingo, del 29 de mayo al 1 de junio. Para que aparte su cupo, reserve su cupo desde ahora. Recuerde que es un campamento, congreso para familias, un encuentro global de familias, para que experimentemos allí el compañerismo cristiano y podamos ser ministrados por el Espíritu Santo, su palabra, en esos días maravillosos. Ahí está la información y cualquier información extra no dude en comunicarse con nosotros. También recordarles que estamos ya trabajando y preparando nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en la Tierra Santa en el mes de octubre, finales del mes de octubre, nuestra peregrinación. Así que también cualquier información visite nuestra página web www.senticity.org www.senticity.org, y allí va a encontrar información acerca de los recorridos, acerca de detalles, datos interesantes de la Tierra Santa, y para que vaya alimentando igualmente su fe y su anhelo de estar recorriendo las pisadas frescas de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que también
Previamente a entrar a Israel estaremos en Petra, estaremos en Jordania, país vecino a Israel. Ahí estaremos recorriendo y conociendo la ciudad de Petra, la ciudad de piedra. Así que no se pierda esta linda oportunidad de afianzar su fe, ¿cierto? Visitando estos lugares maravillosos. Y finalmente invitarles a adquirir el libro devocional y estudio Camino, Verdad y Vida, escrito por mi esposa, la pastora Amparo Ramos Solarte. Ya lo pueden conseguir en las tiendas de Amazon, citando el nombre de la autora, Amparo Ramos Solarte, y allí va a encontrar cómo adquirir el libro, o lo puede adquirir físico o virtual, digital, en versión digital. Así que ahí les dejo la invitación de que adquiera este libro que va a ser de mucha bendición para su vida. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Quiero invitarte a que descubras el poder de la devoción diaria. Imagínate comenzando cada día con un momento de paz, de reflexión, de conexión profunda con Dios. Este es un libro devocional cristiano y es más que solo páginas, es una guía espiritual y de estudio que te acompaña en tu caminar diario de fe. Va a transformar tu rutina. Dedicar unos minutos cada día a la lectura y al estudio de la palabra de Dios puede cambiar tu perspectiva y llenarte de propósitos. Cada devoción está diseñada para inspirarte, para motivarte y para recordarte el amor incondicional de Papá Dios. Conéctate profundamente a través de las historias, de los versículos, de las reflexiones diarias para poder profundizar en tu relación con Dios, para entender mejor su palabra, para poder aplicar esas enseñanzas a tu vida todos los días. Hoy te invito a que reflexiones y crezcas. Cada devocional ofrece un espacio para la reflexión personal. Te va a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con fe y con esperanza. Y te va a llevar a cultivar una actitud de gratitud en cada situación. Yo sé que va a ser un encuentro de paz en medio de todo el caos que puedas vivir. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, este libro será tu refugio. Te recordará que sin importar a lo que te enfrentes, siempre hay un mensaje de amor, siempre hay un mensaje de consuelo esperando ser descubierto. Comparte también igualmente esta luz, porque tú al adquirir este libro no solo te beneficia en tu vida espiritual, sino que también puedes compartirlo con amigos, con familiares, con personas que amas, que sabes que necesitan de Dios, convirtiéndote tú en un faro de luz y de esperanza para otras vidas. Estamos llamados a vivir con un propósito y es ser luz a las naciones. No esperes más, da el paso hacia una vida más rica de fe y devoción. Recuerda que tu viaje espiritual comienza ahora y es una simple decisión en tu corazón. Dios te bendiga.